riqueza o pobreza, porque el primer punto justamente habla de por qué prospera la gente mala, por qué prosperan los malvados y por qué prosperan los impíos. No sé si alguna vez ustedes se hayan hecho esta pregunta de Señor o le han preguntado a Dios, Dios, ¿por qué fulano o por qué sutano tiene tanto dinero si es una persona que no te ama, si es una persona que no diezma, si es una persona que no ofrenda, si es una persona que no te honra, ni tiene temor de ti, ni te honra en sus finanzas, ni te honra en cómo habla, ni te honra en su conducta, y aún ni siquiera tiene negocios que delante de ti son lícitos? Y puede haber otras personas también que tú digas, Señor, ¿por qué tú las has bendecido tanto si ni siquiera son tan comprometidas contigo? No sé si alguna vez, levante su mano, ¿quién alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué prospera a veces la gente mala o la gente impía? Yo también me he hecho esta pregunta y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto y qué dice la palabra de Dios. Y creo muy bien y firmemente en este punto que aquí entra la misericordia de Dios. Dios dice la palabra, dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia. Y en este punto entra este atributo y esta cualidad que Dios tiene, porque Dios hace llover sobre buenos, pero también hace llover sobre malos. Y a veces nosotros juzgamos por qué fulano o por qué sutano es tan rico si no es un buen cristiano. Pero la Biblia nos enseña que a causa de su misericordia y a causa de la bondad de Dios, el Señor hace llover y de igual forma. No es que Dios ame al pecado, porque Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado, pero sí ama a la gente pecadora. Y es igual, Dios ama a sus hijos, pero también ama a aquellos que están lejos de Él. Y aquí entra la misericordia de Dios. El Salmo 73, el versículo 16 y 17 dice, traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil, dijo el salmista. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. El dinero y las posesiones materiales son neutrales, ni son buenas ni son malas. Dios quiere que seamos prosperados, pero la prosperidad de Dios es totalmente diferente a la prosperidad que nos ha pintado el mundo y que nos ha hecho creer el mundo. Aquí lo interesante o aquí lo importante no es cuánto dinero tienen las personas, sino es el corazón, porque las riquezas pueden ser usadas para bien, pero pueden ser usadas también para mal. Entonces no es tanto el tema el dinero, sino es el motivo o los motivos del corazón y la posición del corazón. Vamos a leer Mateo capítulo 5 del 44 al 46 y si alguien lo quiere leer, No lo pone, ella no lo pone. ¿Mateo qué? ¿quién me puede? ¿Mateo qué, Pau? 5, capítulo 5, versículo 44 al 46. ¿Salmo qué, pastora? No, es Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo. Mateo. Yo lo leo, Pau. ¿5 qué? 45. Sí, del 44 al 46. Ok. Dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ok, muchas gracias. ¿Qué dice que acabamos de leer? Que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Y quiero que también leamos
anoté una cita que me gustó mucho porque el profeta Jeremías es Jeremías capítulo 12, versículo 1. El profeta Jeremías también le preguntó a Dios por qué es prosperado a veces el camino de los impíos. Dios, ¿por qué tú prosperas a la gente que es mala? Dios, ¿por qué tú prosperas a la gente que hace tranzas? Dios, ¿por qué tú prosperas a los malvados? Pero Dios nos habla, vamos a leer también ahí, por favor. Aquí acabamos de leer que Dios es dueño de todas las cosas y Él en su soberanía, porque aquí entra la soberanía y la misericordia de Dios, y Él en su soberanía y en su misericordia, porque es el dueño de todo y Él sabe a quién le da las riquezas, dice que debemos descansar en la soberanía de Dios, porque Él hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Y nosotros no debemos de envidiar por qué los impíos tienen dinero, ni debemos de envidiar por qué los malvados se hacen ricos, porque aquí entra que Dios es soberano y Dios es bueno y es misericordioso con sus hijos, pero también con aquellas personas que no le honran y que no le aman. Yo sé que es difícil de entender, porque aquí Jeremías le preguntó eso a Dios y vamos a leer el capítulo 12, versículo 1. Si alguien lo tiene ahí, me gustaría que lo leyeran. Yo lo tengo, pastora. Gracias. Es la versión La Valera. Ok, está bien. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Ok, muchas gracias. Dios dice que es justo y Él sabe a quién le da las riquezas. Por eso es importante saber y encontrar el contentamiento no en las riquezas de este mundo, no en los bienes materiales de este mundo. Nuestro contentamiento debe de ser en que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Nuestro contentamiento debe de estar en que Dios vive en mi corazón y en que yo soy salvo. En eso debe de entrar mi contentamiento, no en anhelar ni en envidiar lo que tiene la gente que no cree en Dios y la gente que no honra a Dios, porque dice que Dios es justo y Él es sabio. Aún Jeremías le preguntó a Dios por qué lo hacía, pero hay cosas que no nos van a ser reveladas porque a lo mejor en la palabra no nos es revelado tal cual una respuesta, pero debemos de descansar en la soberanía de Dios y debe de venir este contentamiento a nuestro corazón. No debe de ser que nuestra felicidad y nuestro contentamiento esté en las riquezas materiales y en las riquezas de este mundo, porque la prosperidad de Dios no es la misma que la prosperidad de esta tierra. Vamos a ir al segundo punto que se llama el secreto es estar contento en cualquier situación. Así como lo estuvo Pablo, por ejemplo, que dice en la palabra de Dios que era fariseo de fariseos, maestro en la ley, pero también sabía estar en lo poco, sabía tener mucho y sabía brillar en la sociedad, pero también sabía cuando le tocaba ser humilde y también sabía tener poco. Vamos a ver también a José, por ejemplo, también estuvo en lo poco y Dios lo puso en una posición de mucha riqueza material, de mucha riqueza natural, de mucha riqueza de esta tierra y supo estar en lo poco y también supo estar en lo mucho y ser un fiel administrador y ser un buen mayordomo de lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces el contentamiento no debe de estar en las riquezas de este mundo. Debemos de encontrar contentamiento en lo mucho y en lo poco, porque el secreto es estar contentos en cualquier situación. Nuestra felicidad no viene del dinero, nuestra felicidad viene de Dios. Y vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, si los tienen ahí. Está yo, pastora. Filipenses 4, 11, Por favor. 12.
Filipenses 4, 11 y 12. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Amén. Esto lo escribe Pablo. Dice, sé estar contento en cualquier situación. No todas las veces, a lo mejor no toda la vida y para la mayoría de la gente, no en todo momento vamos a tener muchas riquezas de este mundo, mucha riqueza material. A lo mejor no en todo momento, pero Pablo dice, conténtate en cualquier situación. Y fíjate, algo que también quiero comentarles es que Dios no ve las apariencias, sino Dios mira el corazón. Y nosotros muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Quién puede leerlo? Porque aquí habla justamente de que Dios no ve las apariencias, sino Dios mira el corazón. ¿Quién me puede? Primera de Samuel, ¿qué? Primera de Samuel 16, 7. Yo, pastora. Sí, gracias. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así es. No nos dejemos llevar por las apariencias, porque Dios dice, yo no veo las apariencias, sino yo miro el corazón. Yo creo que hace muchos años, yo no sé si cuántos años, por ejemplo, lleven ustedes de cristianos, pero a lo mejor en los tiempos de mi abuelita, sí se creía que el pastor era muy espiritual y era muy ungido por ser una persona pobre. Y siempre asociaban en ese tiempo la pobreza con el pastorado y la espiritualidad con la pobreza. Y yo no sé cuántos años ustedes tengan en Cristo, pero hay mucha gente, y sobre todo yo creo que en los tiempos de mi abuelita se asociaba a que el pastor debía de vivir en una casita, debía de tener poquito, con muchos hijos, y ahí la iba llevando, iba al día y vivía por fe, y conforme las ovejas de la iglesia le llevaban a lo mejor comida y de guarache y todos pobres, ¿no? Y eso se asociaba con la espiritualidad o con ser muy ungido. Y Dios dice, yo no veo las apariencias, yo miro el corazón. Puede haber personas muy pobres, pero también muy poco espirituales. Y puede haber también personas muy ricas y muy poco espirituales. Porque los bienes materiales son neutros. No se trata de ser rico o de ser pobre, sino se trata de buscar la prosperidad de Dios, la prosperidad que habla la palabra de Dios. Muchas veces relacionamos a que una persona rica, por ejemplo, tiene una buena relación con Dios, a que es rico porque si es cristiano y es rico porque teme a Dios, porque honra a Dios y entonces Dios lo ha bendecido. Y probablemente sí, pero probablemente no. Y justamente es lo que dice Primera de Samuel 16, 7. No veamos las apariencias, fijémonos en el corazón de las personas, porque eso es lo que ve Dios, el corazón. Y dos requisitos para que nosotros prosperemos, se los voy a leer en Josué 1:8. Ahí encontramos dos requisitos para que nosotros seamos prósperos. Y yo creo que muchos, a lo mejor hasta nos lo sabemos de memoria. A mí de niña me dieron mi primera Biblia, mi tío Pepe y mi tía Maite me regalaron mi primera Biblia y recuerdo muy bien que me escribieron Josué 1:8 y nos da, y es muy bonito y me encanta leerlo y yo sí me acuerdo muy bien de lo que dice y hasta lo subrayé porque yo me tomé de esa palabra y vamos a leer qué dice Josué 1:8 porque nos da dos consejos. Yo creo que la palabra correcta es dos consejos
para tener prosperidad, no de acuerdo a lo que dice la tierra, no de acuerdo a lo que dice este mundo, sino de acuerdo al estándar de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Primer consejo, que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios y grábala en tu mente y grábala en tu corazón. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Segundo consejo, guarda y haz conforme a lo que está escrito. Cumple cuidadosamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice, y ahí viene la promesa. Primero nos da la opción, porque Dios no obliga a nada. Dios no nunca nos obliga a nada, sino nos está aconsejando. Dios es un consejo que viene de parte del corazón de Dios y dice, medita en la palabra y grábala en tu mente y en tu corazón. Y el segundo consejo es, cumple cuidadosamente todo lo que en ella esté escrito. Y viene la promesa, porque entonces así, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si haces estos consejos que Dios, el mismo Dios nos está diciendo, el mismo Señor. La palabra nos promete prosperidad, pero al estándar de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 30, no al estándar de este mundo, no a la perspectiva de la tierra. No busquemos la prosperidad de la tierra o la riqueza terrenal. No se trata de ser rico o de ser pobre, se trata de ser próspero de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Alguien que me ayude. Dice, ahora escucha, en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Amén. Muchas gracias, Omar. ¿A quién le da la elección Dios? Aquí lo que según leyó Omar dice, te doy a elegir. No, en ningún momento les dice, les obligo, les ordeno, dice, te doy a elegir. ¿De quién es la elección? De prosperar nuestro camino. De nosotros. De nosotros, ¿verdad? En ningún momento Dios nos está obligando a nada. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos grandes, seamos chicos, la elección es nuestra. Dice, te doy a elegir, escoge pues tú, dice otra versión, escoge pues tú. La Reina Valera 60 dice, escoge pues tú entre la vida y la muerte. ¿De quién es la decisión? Nuestra. ¿Quién tiene que escoger? Yo. Yo tengo que escoger si voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios o voy a vivir como yo quiero mi vida. Pero si deseo la prosperidad de acuerdo al estándar de Dios, si deseo la prosperidad de acuerdo a la palabra de Dios, es necesario que yo obedezca sus leyes, sus mandamientos y todo lo que Dios me aconseja. Dios evalúa las verdaderas riquezas basado en un sistema de valores espirituales. Vamos a ver, me quiero saltar un poquito de la clase y quiero leer Apocalipsis 3:17 y ahorita nos volvemos a regresar a este punto. Porque es de acuerdo al estándar de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? Dices, soy rico, me enriquezco y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Así es, aquí nos está describiendo una persona que es rica, pero que tiene mucha infelicidad, que a lo mejor tiene abundantes bienes materiales, casas, coches,
no hay dinero que le falte, no falta nada en su mesa, pero es una persona infeliz. Esta descripción nos la está dando Apocalipsis y dice que es una persona que se siente sola, que se siente miserable y dice que es una persona pobre. O sea, sí es rica materialmente en la tierra, pero en Dios y de acuerdo a cómo ve Dios las cosas, no. Dios ve las riquezas de diferente manera y es como nosotros debemos de entender la prosperidad, como Dios la ve. Dios ve completamente diferente a como nos enseña el mundo, a como nos enseña el estándar del mundo. Él va mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Es una persona aquí la que describe Apocalipsis que sí es rica, pero su corazón seguramente está muy lejos de Dios, porque no depende de él, no teme a Jehová, no le honra y es una persona miserable. Tiene una pobreza espiritual, una riqueza material, pero una pobreza espiritual. Y vamos a regresarnos aquí. Así es como Dios ve las riquezas de diferente manera. Una persona que es rica es alguien que ama al Señor con todo su corazón. Una persona que es próspera en Dios y como Dios la ve es alguien que le honra, alguien que le ama, alguien que le teme, alguien que obedece sus mandamientos. Esa es una persona que hay prosperidad en ella, hay riqueza espiritual. Y vamos a leer, si pueden ahí en su cuaderno, vamos a hacer un cuadrito porque vamos a entender cómo una persona... vamos a entender 3 pensamientos distintos. El pensamiento de una persona pobre, el pensamiento de una persona rica y la mayordomía de Dios. Y es así como debemos de manejarnos en nuestra vida. No con un pensamiento de pobres, no con un pensamiento de ricos, sino debemos manejarnos con la mayordomía de acuerdo a Dios y su palabra. Un pensamiento de una persona pobre, que hay a lo mejor pobreza, es que tener posesiones es malo. Su trabajo le debe de dar nada más para sus necesidades básicas. Los cristianos espirituales deben ser pobres. Los carnales y perdidos entonces son ricos. Este es un pensamiento de una persona pobre. Damos porque es un deber y porque así se nos manda, porque así se nos dice, entonces nada más damos por obligación. Un pensamiento pobre piensa que gastamos y debemos de gastar con temor y falta de gozo. Una persona que tiene un pensamiento próspero piensa que las posesiones son un derecho, que el trabajo enriquece o es para enriquecerse. Ese es su fin, ese es su objetivo, trabaja para enriquecerse y ser más rico cada día. Los cristianos que son espirituales, pues son ricos porque como son muy espirituales, aman, honran, obedecen las leyes del Señor, siguen todos sus estatutos, cumplen todos sus mandamientos, entonces el Señor los bendice y por eso son ricos. Y sí, también es una verdad. Los carnales y perdidos, pues son pobres, porque también la Biblia nos habla de que la pobreza pues es una maldición y hay que romper con ella. Un pensamiento de una persona rica es que damos porque vamos a recibir más. Entonces yo diezmo y ofrendo porque voy a recibir más. Si yo siembro una semilla es porque Dios va a multiplicar y me va a dar más semillas. Gastamos de forma superficial y consumista. Ese es el pensamiento de una persona rica. Pero Dios no quiere que pensemos ni como pobres ni como ricos. Dios quiere que pensemos y que hagamos de acuerdo a su palabra y seamos buenos mayordomos de lo que nos ha sido dado. Eso quiere decir buenos y fieles administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, es una persona que teme al Señor y la posesión que tiene es una responsabilidad porque él se da cuenta o ella se da cuenta que no es suyo,
sino solo le ha sido dado y le ha sido prestado. Y es una responsabilidad para con Dios porque tiene que entregar cuentas a Dios. Ese es un pensamiento de un buen mayordomo. Trabaja para servir a Cristo. No solo trabaja para sus necesidades básicas, para enriquecerse, sino trabaja porque quiere que de esa bendición y de ese ingreso también haya para bendecir al ministerio, para bendecir a la iglesia, para servir a Cristo. Los cristianos espirituales son fieles, ni son pobres ni son ricos, sino son personas fieles. Ese es el pensamiento de un buen mayordomo y de un fiel administrador. Los carnales y perdidos son infieles. Damos porque, ni porque debemos, porque Dios nunca nos obliga a dar, y tampoco debe de ser el incentivo porque habremos de recibir y porque si doy es para que Dios me multiplique, sino doy porque amo a Dios. Doy porque amo a Dios y amo a su reino y amo servir a Cristo, por eso doy, por amor al Padre. Gasto en oración y siempre le pregunto a Dios si debo de hacer el gasto irresponsablemente, porque entiendo que lo que me ha sido dado no es mío, sino yo he sido puesta como administradora de los bienes que son de Dios, pero aquí me los prestó en la tierra y yo solo administro. Esta es como debemos pensar. ¿Por qué doy? Porque amo a Dios. Y siempre que yo vaya a gastar, que yo vaya a tomar una decisión, debo de consultar al Señor y ser responsable. ¿Ven cómo Dios ve las cosas de manera distinta? Dios no ve como este mundo. Dios ve las riquezas de diferente manera. Y el siguiente punto se llama viendo las riquezas con los ojos de Dios. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y para cambiar cómo vemos las cosas, para cambiar cómo vemos las riquezas. Y debemos de aprender a ver las cosas como Dios las ve. Vamos a leer el Salmo 37. Versículos del 1 al 5. ¿Quién puede leerlo? Viendo las riquezas con los ojos de Dios se llama este punto. ¿Quién puede leer Salmos 37 del 1 al 5? Yo, pastora. Sí. Es Reina Valera. Está Salmo 37, 1 al 5 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Amén. Creo que falta el 3, el 4 y el 5. Ah, sí, perdón. Gracias. Sí. El 3 es confía en el Señor y haz el bien. Sí, el 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Ahí acaba. Muy bien. Esta es viendo las riquezas con los ojos de Dios, que es lo que veíamos en el primer punto. No nos inquietemos por qué Dios prospera a veces a la gente que no le ama. No nos inquietemos por qué Dios prospera a la gente que peca. No debe de haber esa inquietud en nuestro corazón, ni debemos de envidiar a los que Dios prospera, aun cuando son malvados. Nuestra riqueza y nuestra herencia es Jesucristo. Esa es la mayor riqueza, esa es la mayor herencia que tenemos, que yo sé que a veces pensamos, sí, pero es que aquí en la tierra el dinero sirve para todo. Y claro que el deseo de Dios es prosperarnos. Dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero Dios dice: deleítate en mí y yo voy a conceder. Deleítate en mi presencia, deleítate en mi palabra y yo voy a conceder, y yo lo que he prometido te lo voy a dar. Pero cuando tú te deleites, yo voy a conceder los deseos que hay en tu corazón.
Dice, ten fe, confía en el Señor y entonces Él hará prosperar tu camino y Él te ayudará. Así podemos vivir una vida libre de apariencias para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cuál es mi llamado? Pues a lo mejor tú tienes el llamado de ser empresario, de ser pastor, de ser trabajador, de servir a Cristo. Cada uno tenemos diferentes llamados. El problema es que a veces nos dejamos llevar por las apariencias, pero recordemos lo que leímos en Primera de Samuel, o fue Segunda de Samuel, Primera de Samuel 16:7. No se dejen llevar por las apariencias, porque Dios no mira las apariencias. Dios no ve cómo te vistes o eso no quiere decir que no nos arreglemos, pero eso no es lo más importante para Dios, porque también hay personas que toman este versículo, ay, como Dios no mira las apariencias, entonces yo ando fodongo todo el día porque Dios lo que mira es el corazón. No, tampoco. No es, eso está sacado de contexto, porque también hay por ahí quienes creen que andar fachudo o andar fodongo también es más espiritual, porque Dios lo único que ve es el corazón, y eso está fuera de contexto. Pero Dios no mira las apariencias, sino ve lo más importante para el Señor es el corazón. Así vamos a poder vivir una vida libre de apariencias y libre para cumplir nuestro llamado, que es lo más importante. Ahora vamos a ver el siguiente punto que se trata y dice, ¿es correcto pagar impuestos a los gobernantes malvados? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? ¿Es correcto que nosotros paguemos impuestos a los que gobiernan y hacen malos manejos? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer Lucas 20, del 22 al 25. ¿Quién puede leernos? Es Lucas 20, del 22 al 25. ¿Alguien que pueda leer? ¿Nadie? ¿Tiene Yo, Lucas? pastora, yo. Gracias. Lucas 20 del 22 al 25, ¿verdad? Sí, por favor. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstranme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Amén. Bueno, ¿Sí? y aquí Jesús contesta, ¿verdad? Den al César lo que es del César. Entonces, si se nos ha establecido una ley y nosotros no estamos cumpliendo también con esa ley, y aquí en el mundo nos enseñan que nuestra cultura debe de evadir impuestos a toda costa, debemos de evitar pagar impuestos, porque después de todo el gobierno hace mal uso de ellos, entonces como hace mal uso de ese dinero, nosotros no debemos pagar los impuestos y debemos de evitarlo. Pero Jesús no enseña eso. Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque al final de cuentas, mi prosperidad y la multiplicación de mis finanzas no viene ni del presidente ni del gobernador. La multiplicación y la bendición viene del Padre. La bendición viene de parte de Dios. Entonces no debemos de tratar de evadir impuestos ni de incumplir con esta ley, porque Jesús dijo, den al César lo que es del César y Dios les pedirá cuentas a ellos. Entonces, eso no es nuestro problema. Nosotros debemos de cumplir con las leyes también que se nos dan en la tierra. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Dice, al pedirte cuentas como mayordomo fiel, Dios sabrá que hiciste lo correcto aun cuando ellos hicieron lo incorrecto. Pero si se nos está diciendo algo y nosotros lo evadimos y no pagamos lo que nos toca, pues ¿cómo se llama también eso? Si estamos evadiendo y estamos tratando de no pagar impuestos, estamos tratando a lo mejor ilícitamente de saltarnos la ley, de saltarnos al gobierno, ¿cómo se llama? Pecado. Pues sí, porque al final es robar, ¿no?
Al final, Robar. es robar y el Señor Jesús no nos enseñó a eso. El Señor Jesús nos enseñó que demos a ellos lo que pertenece y ya Dios les pedirá cuentas. Al fin, la bendición nuestra no viene de los políticos, ni del presidente, ni del gobernador, ni de nadie. La bendición viene de Dios y nosotros estamos cumpliendo no con ellos, sino estamos cumpliendo con Dios. Entonces debemos de descansar en esto. Vamos a ver el siguiente punto que se llama cómo tratar a los ricos y pobres. Vamos a leer Lucas 20 otra vez. Yo creo que aquí está mal. Vamos a ir a Lucas 20. Déjenme buscarlo porque pusieron aquí mal la cita. Pero dice, mis amados hermanos, así empieza. Lo estoy buscando para ver si... Perdón, es Santiago, capítulo 2. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? A partir del versículo 1. Y este punto se llama ¿cómo tratar a los ricos y pobres? Santiago, ¿qué dijiste, Pau? Santiago, capítulo 2, por favor. A partir del 1. Ok, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un hombre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. ¿Hasta ahí? No, por favor, hasta el 7. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. Hasta ahí es el 7. Sí. Ok, bueno, aquí nos habla este punto, dice cómo tratar a los ricos y pobres y habla que la iglesia, tanto plenitud de vida como la iglesia como cuerpo de Cristo, no debemos de hacer acepción de personas, ¿verdad? Creo que nuestra iglesia es una iglesia que si llega una persona que a lo mejor no tiene mucha economía y tiene poca economía, se le ama, y también si llega una persona que tiene mucha economía, también se le ama y no rechazamos ni por tener poco ni por tener mucho, sino al contrario, nuestro llamado como hijos de Dios es mostrar el verdadero amor de Cristo, mostrar el verdadero amor de Dios, porque eso fue lo que enseñó el Señor Jesús, que la casa de Dios está abierta para todos, sean ricos, sean pobres, sean chaparros, sean altos, sean morenos, sean blancos, sean libres, sean esclavos, está abierta para todas las personas y todas las personas son bienvenidas. Creo que nuestra iglesia es un punto importante que nosotros como hijos de Dios y como iglesia, como plenitud de vida, siempre recibamos a la gente. Bueno, ahorita no tenemos cultos presenciales, pero
que demos testimonio del amor de Dios, que siempre las personas que nos rodeen se sientan amadas y no hagamos acepción de personas, así como nos enseñó el Señor Jesús. Que cumplamos este mandamiento que el Señor nos da, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nunca hacer excepción de personas, esté en la posición que esté, sino siempre nuestro llamado es mostrar el amor de Dios, y es lo que acabamos de leer en Santiago capítulo 2. Y hemos terminado